sentido común el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. Tiene la deferencia de atendernos a pocos minutos de arrancar lo que será un nuevo desayuno de trabajo de actualidad económica nacional en la Fundación Libertad. Guillermo Laborda, sí, él es subdirector periodístico del Cronista, es licenciado en Administración de Empresas, tiene un máster en Economía, va a estar allí acompañado por dos grandes amigos míos, por el doctor Walter Castro y por el profesor Luciano Villegas, y les repito, tiene unos minutos que nos comparte antes de que arranque el desayuno. Guillermo, ¿cómo estás? Garra te saluda. ¿Qué tal, Garrett? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo va? Placer de charlar contigo, Guillermo. Van a hablar de economía ahora aquí en la ciudad de Rosario, en Fundación Libertad. Y te hago una pregunta a lo Walter Castro, ¿no? ¿Cómo está la economía hoy por hoy? Mirá, está mejorando gradualmente. La velocidad depende de cada sector, pero obviamente está con clara tendencia desde el tercer trimestre del año pasado, fase de recuperación, de crecimiento. Si vos mirás los números del 2025, bueno, la estimación del PBI que da el fondo y que también convalida lo sucedido ya en esta primera parte del año, es de un crecimiento del 5, 4,5, 5% contra, bueno, lo que fue una caída del 1,5, alrededor del 1,5 el año pasado. Y de vuelta, la velocidad de recuperación depende de cada sector, pero cada vez son, te diría, más los sectores que están en crecimiento, ¿no? Guillermo, ¿es válida la preocupación de algunos respecto del anuncio, que para mí fue un gran anuncio, ¿no?, de la reducción en los derechos de exportación, de que esto podría poner en riesgo el ancla fiscal del gobierno? ¿Eso te parece adecuado o es una No, preocupación que no existe en realidad? no, son muy, primero el equipo económico es muy averso al riesgo, es decir, no toma medidas sin que esté muy seguro, sobre todo en lo fiscal, que es el ancla, digamos, la base del actual programa económico y la base de la reducción de la inflación y de esto que estamos viendo de crecimiento. Y segundo, que haciendo los números ves que es poco el costo fiscal y yo creo que encima está subestimado el aumento de producción que puede haber para todos los granos involucrados por la rebaja de las retenciones, así que no me preocuparía en ese sentido. ¿Te da la impresión de que este es el camino inexorable para que el gobierno en algún momento termine dejando en cero las retenciones? Es por lo menos lo que uno entendía de declaraciones recientes del secretario de Hacienda, Carlos Huberman, ¿no?, al respecto. Sí, claramente van a eso. Yo creo que el año que viene van a seguir bajando retenciones con la mayor recaudación de impuestos, fruto de mayor crecimiento, van a seguir bajando retenciones y yo creo que de vuelta me parece subestimado el aumento que tiene la producción, la rebaja de las retenciones, es decir, el costo fiscal me parece está subestimado por el aumento que tiene en la producción de granos de la Argentina, no solo soja, sino todo, es decir, a menor presión impositiva y sobre todo en un impuesto tan malo como las retenciones, más impacto tiene en la producción, ¿no? Guillermo, tipo de cambio, tasa de interés, uno ve titulares en estos días, porque si bien el gobierno siempre anuncia su no intervención en el mercado único y libre de cambios, lo que se va siguiendo con atención es el mercado del dólar futuro. Algunos titulares decían que hubo fuertes ventas del Banco Central y a un supuesto precio inferior al del mercado oficial. ¿Cómo ves la tasa de interés? ¿Cómo ves el nivel de tipo de cambio hoy por hoy? Sí, creo que ese es un tema bastante, si querés, delicado, de corto plazo, pero delicado al fin, que es que justo hicieron la transición de eliminar las LEF y pasar a un nuevo régimen, si querés, de tasa de interés en medio de una campaña electoral y en medio de, si querés, del fin de la liquidación de los dólares de la soja, es decir, Sí, se el cambiaron momento los para... cordones de la zapatilla mientras están corriendo la maratón, ¿no? Sí, no era el momento más adecuado para hacerlo. Eh, Te diría que el mercado todavía no entiende, me parece que ahí hubo mensajes, digamos, equivocados o quizás no muy claros, confusos sobre cuál era la política que iba a tener el Banco Central respecto a las tasas de interés, que la tasa iba a ser endógena, pero de repente lo ves al Banco Central haciendo pases
aspirando pesos, pero en definitiva me parece que todo se va a ir equilibrando con el correr de las semanas. Obviamente las tasas son bastante altas en términos reales, así que me parece que veremos en qué punto se equilibra el mercado. ¿Cuán importante te parece, Guillermo, que es todo lo que nos queda por delante del juicio por YPF, ¿no? Que el gobierno lo está siguiendo ahora todavía en la Cámara de Apelaciones en Nueva York? Muy importante, pero de vuelta no me parece tampoco eh, que puede llegar a afectar de manera importante el plan económico, porque los acreedores saben que en definitiva no tiene fondos para pagar y que aceptan un plan de pagos que puede ser a través de un bono o a través de cuotas anuales. Entonces, obviamente es un desastre todo lo que se hizo por el costo innecesario que tiene para las arcas del Estado, para nosotros en definitiva, esta medida, ¿no? Pero esperemos que nos sirva de lección, ¿no? A la hora de que los gobiernos en Argentina y que el país no rompa contratos y que todo ello deriva en costos que lamentablemente se terminan pagando y no son baratos. Pero de vuelta creo que en cuanto al impacto del pago en sí, me parece que no me generaría preocupación, pero de todas maneras es me parece que para todos nosotros debe ser un llamado de atención de que una vez más romper contratos como país, no cumplir, y sobre todo de una manera tan tonta como fue este caso de expropiación de YPF, tiene costos que no son altos y también tiene costos no solucionarlos a tiempo. Es decir, mientras más demoras en solucionarlos, más caro te sale. Entonces todas esas cosas me parece que deberíamos aprender, ¿no? Charlaba hace algunas semanas en off con algunos empresarios, Guillermo, y me decían que ellos no verían a mal que el gobierno soltara un poco el dólar porque no ven que eso pase directamente a precio como sucedió en otras ocasiones. ¿Vos cómo ves el riesgo de inflación y de pass-through si el gobierno le suelta ahí un poco al dólar y deja que se ajuste para arriba? No, yo creo que si en la medida que mantenga la cantidad de dinero, digamos, constante o con poca variación, no va a precios. Entonces, de hecho, lo que estuviste viendo desde el levantamiento del cepo, creo que el dólar subió 15% ya, y en precios todavía no impactó. Entonces, por ahora no tenés, tampoco me preocuparía eso, sí. De vuelta, es más para analizar o ver el tema de tasa de interés por el impacto en la actividad, más que nada, pero el resto no. Guillermo, faltan 3 minutos yo para las 9, te libero, te dejo en mejores manos que las mías y con preguntas No, seguro un placer muy enorme. entretenidas de los amigos Walter Castro y Luciano Villegas. Te agradecemos muchísimo por este contacto que tenías antes de iniciar el desayuno de actualidad económica nacional allí en Fundación Libertad. No, por favor, un honor y a disposición cuando quieran. Un placer, Guillermo, muchas gracias, te mandamos un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, lo teníamos a Guillermo Laborda del Cronista, está por hablar en Fundación Libertad con el doctor Walter Castro, con el profesor Luciano Villegas, y antes hablaba con nosotros aquí en Consentido Común por CNN Radio Rosario, 8:57.